Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, antes de iniciar, no puedo iniciar sin antes dar la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy bien, gracias y contento de estar aquí con ustedes y con las cuatro personas que nos ven y nos escuchan. Oye, y ganó tu Santos además en Mazatlán. Ganó, de hecho Importante. estábamos juntos el viernes cuando ganaron mis guerreros. Así Así es. es. Jorge, ¿cómo estás? ¿También tú contento porque ganaron tus Bengals? Sí, ya sé. Ya por fin no son maletas, al menos por un rato. Bueno amigos, y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de una revolución, pero una revolución diferente, una revolución más en cuanto a las ideas del pasado. Pero bueno, para que pueda explicar un poquito más de qué se trata, le voy a ceder la palabra a Jorge. Adelante. Gracias, Dave. Pues bueno, un tema que ya desde hace muchos años es más interesante. O sea, como que ha habido varias revoluciones, creo yo, del pensamiento y del conocimiento a lo largo de la historia. O sea, si nos fuéramos así como algunas muy básicas de las más grandototas que hay, pues tuvimos ahora sí que en el anonimato, porque no sabemos quién demonios fue o quiénes fueron, pero tuvimos, por ejemplo, la revolución agrícola, ¿no? O sea, que fue este periodo en la historia en donde los seres humanos aprendimos realmente ahora sí que, a tener dominio sobre el cultivo. Y antes, o sea, antes de eso, en realidad, pues éramos más nómadas y la vida humana en realidad era completamente diferente. No tiene sentido tener propiedad privada, por ejemplo. Entonces, esa revolución agrícola, pues cambió el mundo como lo conocemos. O sea, permitió los asentamientos ya grandes, o sea, las primeras, eh, pues las grandes ciudades que se empezaron a crear en aquel mundo, eh, eh, pues muy antiguo. Tuvimos otras, por ejemplo, como lo sería de la siguiente que se suele hablar es la revolución industrial, o sea, de cuando ya empezamos realmente como a poder construir en masa muchas cosas, y el impacto yo creo que más grande de la revolución industrial tuvo un chorro, pero quizás el más grande acabó siendo la alimentación, o sea, porque antes era imposible alimentar a tanta gente y eso hacía que hubiera un control casi natural, por ejemplo, de qué tan grandes podían ser las poblaciones en las ciudades y también en general la población humana, ya a nivel mundial. Ahora se habla, por ejemplo, ya de una revolución de la era digital, ¿no? Como ahora que ya tenemos lo digital, el internet y todo lo demás, lo virtual, el mundo volvió a cambiar y cambió para siempre. También hay otras revoluciones que son revoluciones políticas, como podría ser, por ejemplo, la Revolución Francesa o la de Estados Unidos o la propia que tuvimos aquí en nuestro país. Pero bueno, la que les quiero hablar hoy es otra revolución que a veces no se habla tanto de ella, pero que yo creo que fue realmente importante. Y es una revolución en el pensamiento, y es una revolución que se dio en el siglo XVII en Europa. Y esta revolución lo que fue una especie como de reacción fue muy fuerte en contra de algo que se le llama la escolástica aristotélica. Y no solo fue hacia la escolástica aristotélica, también fue hacia ciertos principios de la filosofía antigua y sobre todo a creencias como muy importantes de la Iglesia católica y también de las diferentes vertientes del cristianismo. Antes de que diga más, no sé, Alfa, si tú quieras decir algo hasta ahorita de Aristóteles, de la escolástica o algo así. Sí, pues yo, tal vez tú lo ibas a apuntar, pero yo sí quisiera hacerla o señalar que a pesar de que se le conoce como escolástica aristotélica, dista mucho de ser Aristóteles. O sea, tú vas a Aristóteles y lees y tienes como una fuente de pensamiento y una fuente de lógica, y lo que viene después en la escolástica aristotélica, cuyo principal, digamos, representante o el titán de ellos es Santo Tomás de Aquino, es una cosa bien diferente. No es, o sea, es casi como puesto con calzador la filosofía aristotélica en una teología. Y ese pensamiento fue súper dominante y ese pensamiento es el que se critica mucho que no dejó avanzar al pensamiento
libre, real, que va progresando. Y esta respuesta pues fue, pues básicamente era algo natural, algo que tenía que pasar tarde o temprano. Pero lo interesante es cómo sucedió. Y lo interesante son los argumentos que van saliendo y los filósofos y es un momento muy, muy, muy padre en la historia del pensamiento occidental al menos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, por ejemplo, de Santo Tomás y de la escolástica. O sea, se agarraron Aristóteles, sí de ahí sacaron un montón de principios y formas de pensamiento, pero ya era una cosa diferente. O sea, es algo, o sea, yo estoy seguro que si Aristóteles hubiera estado vivo no hubiera estado de acuerdo, pero para nada con esa lectura que le Exactamente. acaban dando a él, ¿no? Sobre todo porque además hay muchos años, muchos siglos de diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, entre Aristóteles y la escolástica aristotélica, y que no se hayan modificado algunos principios, pues no es sano, y que otros se modificaran de forma errónea, pues quizás hasta peor. Eh, Algo que pasaba con la escolástica aristotélica es que tenía tres principios como fundamentales. Uno de ellos era que lo más importante es que tenías que partir de una autoridad, y ahorita voy a meterme un poco más en el tema. Después de la autoridad también ellos le llamaban que la razón era el segundo principio más importante, aunque en realidad aquí se referían más a la lógica. Y la tercera es que también tenía que estar como apegado a la experiencia. De las tres, la más importante de todas era la autoridad, y es creo que la que necesito como dejar bien claro para que se entienda lo demás que quiero platicarles. ¿Qué sería esta idea de partir de una autoridad? El pensamiento de la escolástica aristotélica llegaba a verdades desde una deducción. Y en una deducción, a como ellos la manejaban, tú partías de un principio que era una verdad indiscutible, y desde esa verdad indiscutible tú empezabas, por lo tanto, a sacar deducciones que te llevaran a otras verdades, ¿no? Pero siempre tenías que partir de esa verdad que no se podía, digamos que, eh, contestar, ¿no? O sea, como que no se podía realmente criticar. Y en este caso, entonces, lo importante sería darte cuenta quiénes acaban siendo esas autoridades. La autoridad más importante dentro de la escolástica, obviamente, era Dios. O sea, si había algo, si había una verdad que se entendía como verdad divina, o sea, un principio que teníamos como verdad porque había sido heredado a nosotros los seres humanos desde la religión y desde la palabra de Dios, por ejemplo. Eso es algo entonces que no podía simplemente, o sea, no tenía ningún pero y no podía tener peros, ¿no? Era una verdad absoluta. Sí, Alfa. Y esa verdad no forzosamente tenía que ser lógica, porque Ajá. había sido revelada. Es decir, no habían llegado a ella por algo, por un principio de razón lógica, sino como fue revelada, ya vale más. Y pues bien fácil cualquier decir, no, pues me la reveló Dios, ¿no? Ajá, sí, por eso, o sea, la autoridad era la más importante de todas, y la autoridad divina era la autoridad de autoridades. Después de la autoridad de Dios teníamos otras autoridades, y siendo la segunda más importante quizás la de Aristóteles, a como ellos la entendían, o sea, la de Aristóteles y la de aquellas personas que defendían a Aristóteles y que habían seguido la lógica aristotélica y los diferentes, la diferente filosofía aristotélica como para seguir, digamos que, expandiendo el conocimiento humano. De hecho, aquí hay un detalle que siempre se me ha hecho bien extraño, bien curioso, y es que si tú a principios del siglo XVII ibas a las universidades de la época, en las más importantes, en todas de ellas, siempre al inicio de los cursos, te daban una especie como de libro de mano, en donde venían así como si fueran las reglas de la universidad. Y uno de los preceptos más importantes, de hecho muchos la ponían como lo más importante, como el principal, era que al ingresar a esa universidad abandonaras todas tus lecturas que no fueran aristotélicas. O sea, todos aquellos autores que se están desviando como de la verdad aristotélica, que las dejaras a un lado, porque esos autores para ellos estaban, digamos que, haciendo cuestionamientos que eran cuestionamientos estériles, ¿no? O sea, porque estaban cuestionando lo incuestionable. Sí, Alfa. Otra cosa bien curiosa de ahí es que Aristóteles se retomó en el círculo europeo occidental gracias a los árabes, gracias sobre todo a Averroes, porque Aristóteles había sido olvidado, que Sí, estaba Aristóteles había sido perdido. muy desprestigiado.
y estaba Era en Platón. completo olvido. Ajá, Eh, entonces, exacto. Entonces, por San Agustín de Hipona, que puso a Platón en el centro del catolicismo y del pensamiento occidental. Y los árabes fueron los que tuvieron mucho interés por la filosofía griega, porque los árabes tuvieron una época como una época dorada de conocimiento, de investigación, de sabiduría, en donde verdaderamente su religión no les impedía explorar, investigar, y era un centro cultural y filosófico muy importante. Y ahí investigaron a Aristóteles y fueron los comentarios de Averroes los que hicieron mucho eco y dijeron que este güey es brillante. Entonces empezaron a partir de, ¿por qué es tan brillante? Ah, leyó Aristóteles. Y a partir de ahí volvieron a retomar la importancia de Aristóteles en ese círculo. Ajá. Sí, fue justo así, porque como dices, originalmente era Platón. De hecho, era Platón interpretado desde lecturas de Plotino, un filósofo romano. Y eso fue lo Sí, que le los acabó, neoplatónicos, sí. ajá, Ujú. dando al cristianismo primero una forma filosófica platónica, y ya después Aristóteles acabó siendo el que dominó. O sea, ya para el siglo XIV, pues ya Aristóteles estaba todo lo que daba. O sea, era Aristóteles y ya. Y como lo mencionabas, sí fue, eh, o sea, ay, se me fue el nombre del filósofo que acabo de mencionar hace rato, Santo Plotino, y luego Tomás. estuvo Porfirio y No, sí, luego Santo Jámblico. Tomás. Sí, Ah, Santo pero Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino fue, o sea, el que le acaba dando, eh, el que acaba siendo más importante sobre todos los demás y los anteriores que acabas de mencionar, Aristóteles. De hecho, él en alguno de sus textos menciona o sea, Aristóteles casi casi había sido mandado a la tierra por Dios para empezar a darle a la humanidad un pensamiento filosófico que pudiera meterle ese pensamiento filosófico inclusive como las verdades de la fe. Oye, Un Sí, eso está preparando la análisis tierra, cañón. ¿no? filosófico. Sí, Eso está preparando la tierra, fuera de la Ajá, tierra. preparando la tierra, eso está cañoncísimo porque, pues, o sea, Aristóteles es precristiano, o sea, el cristianismo todavía no existía, ¿no? Y ahí no está diciendo eso, era una forma como de hacer casi casi a Aristóteles una especie como de santo, ¿no? Anterior a sus tiempos, o sea, es algo que Si siempre se hubieran me ha podido, hecho. lo hacían. En esa época, si Sí, hubieran podido, lo claro. hacían. Ajá, es algo que siempre se me ha hecho impresionante. Pues como les había dicho, la Divina Comedia tiene un acomodo aristotélico también. Por ejemplo, la manera en que está dividido el purgatorio, el paraíso y el infierno es aristotélico también. O sea, para que se vean, ¿no? O sea, cómo esta influencia aristotélica pues estaba cañoncísima, ¿no? O sea, estaba metida en todas partes. Y lo veías en todo. O sea, por ejemplo, eh, los estudios más importantes que había, o sea, si queríamos entender, por ejemplo, cuál era la reina de todas las filosofía natural y cuál era la reina en general también de cualquier tipo de estudios, la reina de todas era la teología, porque la teología lo que estaba haciendo era hacer el estudio pues de Dios, y Dios era aquello que era inmutable y que era perfecto. Entonces era lo más importante. Y después de la teología, lo más importante era la astronomía, porque la astronomía lo que hacía era estudiar el cielo, y el cielo desde una visión aristotélica, y sobre todo desde una lectura escolástica, el cielo era un espacio inmutable también, era un espacio también perfecto. Por ahí, en alguna de las podcasts anteriores de hace mucho tiempo, creo que fue en el de la Divina Comedia, les contaba cómo estaba dividido como en la cosmovisión aristotélica, estaba dividido como el universo entre el mundo lunar, el mundo sublunar y el mundo supralunar. Y a lo que se refería esto es que si ustedes voltearan a ver, por ejemplo, nuestro sistema solar, todo lo que estuviera debajo de la luna, o sea, por debajo de la luna, era un mundo imperfecto, y era el mundo como de las cosas que todo el tiempo están en cambio y que se mueren, todo el tiempo se están transformando, y todo lo que estuviera por encima de la luna era la perfección, lo que le llamaban el mundo supralunar. Y les había dicho que justamente por esa lógica se entendía a veces que el lugar más alejado de todos, de Dios, era la tierra, y dentro de la tierra misma, el lugar más alejado de Dios por completo, pues era el centro de la tierra, ¿no? Por eso muchos de ellos ponían ahí el centro del infierno, o sea, el lugar más alejado por completo como de esa perfección.
Pero Oye, seguramente estoy equivocado, pero creo que esa descripción del cielo que está en la Divina Comedia es de Plotino, pero seguramente estoy equivocado. Nada más que me resonó y que no quería dejarlo, no mencionarlo, pues. sí, es que sí hay descripciones de Plotino por la forma en la que él inclusive entendía, por ejemplo, el sol. Pero la cuestión como del cosmos es muy aristotélica. Y esa visión del cosmos en realidad luego acabó siendo como la más influyente, inclusive dentro de los romanos. O sea, porque, por ejemplo, Ptolomeo, que fue el que hizo este sistema solar famosísimo con la Tierra en el centro de todo, pues Ujú. Ptolomeo estaba basado en conocimiento aristotélico. Entonces acabó siendo él, o sea, en realidad todo se remite a Aristóteles, pues. Pero les pongo esta imagen mental otra vez como de este universo con la Tierra en el centro y después, mientras más te alejas, vas llegando como a la parte perfecta de la creación, para que entendiéramos más o menos por qué demonios la astronomía, por ejemplo, era vista como algo superior a alguien, por ejemplo, que estuviera estudiando algo de botánica. Alguien que estudiara botánica era alguien que estaba estudiando algo de este mundo. O sea, algo del mundo sublunar, algo del mundo imperfecto, algo del mundo de las cosas que están en constante cambio y que están alejadas de la perfección. Y no es de que fuera conocimiento, no es de que ese conocimiento no fuera importante, pero sí estaba muy alejado de los conocimientos como una categoría mayor, ¿no? Entonces era como ponerle una categoría de calidad a lo que estudiabas. Y un botánico iba a ser siempre muy inferior, por ejemplo, súper ultra inferior a un astrónomo, y todavía mucho más inferior a un teólogo. Y esta forma de pensamiento parte de una cuestión de la filosofía aristotélica que tiene que ver con el propósito y el fin de las cosas, de la teleología. No sé si quieres decir algo, Alfa, de esto. Pues básicamente eso que tele significa como más allá, teleología, todo lo que tiene que ver con la teleología justamente es que está aquí para cumplir un fin que está más allá digamos, del momento presente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la teleología sí tiene un porqué, sí tiene un destino. Y esta ciencia es la que estudia como ese último fin. Es diferente a la escatología, que la escatología estudia cuál va a ser como el final de los tiempos. La teleología estudia no la causa, porque la causa es antes, sino la intención del por qué hacia dónde van las cosas. El último fin de las cosas hacia dónde todo va dirigido. Y eso es como si le diéramos un propósito, por ejemplo, a todo lo que hay, incluido el ser humano, ¿no? O sea, ¿cuál sería nuestro propósito, ¿no? Primero, o sea, como individuos, pero también, por ejemplo, como humanidad. ¿Cuál sería el propósito de las piedras? ¿Cuál sería el propósito y la esencia, por ejemplo, también de las plantas y de los animales, etcétera, ¿no? Y entendiendo esto, tú puedes empezar a darles categorías distintas. De hecho, desde esa misma lectura aristotélica, por ejemplo, se veía si la perfección absoluta era Dios, por ejemplo, entonces es lo más perfecto que puede haber. O sea, Dios sería esa especie como de ser que está acabado, que es perfecto y que no cambia y que no necesita absolutamente nada. Si bajáramos de categoría de perfección, entonces podríamos poner ahí al hombre y podríamos decir que nosotros no somos dioses, sí tenemos un espíritu que parecería que fuera como un espíritu que se acercaría como a lo divino, pero también tenemos un cuerpo que se muere, ¿no? Y entonces ahí estás haciendo como si fuera una mezcla de los dos mundos, del supralunar, del espíritu, pero también de este cuerpo que es un cuerpo material y que es un cuerpo que cambia y que es un cuerpo que se va envejeciendo y se va muriendo. Y luego si bajáramos del humano, por ejemplo, podríamos hablar de los animales. Y los animales también tienen sentidos como nosotros y también se mueven y también se reproducen, pero no tienen pensamiento. Es como si la parte del espíritu les hiciera falta. Y luego podemos bajar todavía más y podemos hablar de las plantas y podemos decir que las plantas, al igual que nosotros y al igual que los animales, que un perro, por ejemplo, están vivos, pero ya ni siquiera tienen las sensaciones, ¿no? Ya no solo es que no tengan el pensamiento,
sino que además ni siquiera tienen sensaciones. Y al final podríamos hablar de las piedras y decir que las piedras, o un bloque ahí de barro, pues ya ni siquiera tiene esa sensación, ya ni siquiera tiene esa vida, ya tampoco tiene ese pensamiento, y tampoco tiene esa emoción. O sea, sería así como la forma más básica, digamos, como de existencia. Si metemos este modelito, y este mismo modelito lo interpretamos desde una interpretación cristiana, inclusive se pueden hacer juegos diferentes. Por ejemplo, había gente que metía a Dios y abajo de Dios metía a los ángeles, y que decían que los ángeles no eran materiales, que eran así como una especie como de puro intelecto, y luego ya iríamos nosotros y luego lo que acabo de mencionar. Y entonces, desde esa forma de entenderle como toda la existencia, por ejemplo, los escolásticos aristotélicos podían entender, por ejemplo, por qué la naturaleza de las piedras es estar en el suelo. Todo este conocimiento va antes que Newton, o sea, va antes que el entendimiento de la gravedad. Pero la gente ya sabía que si tú agarras una piedra se iba a caer, eso era obvio. Pero cuando le preguntabas ahí al sabio escolástico que por qué la piedra se caía, lo que te iba a responder es que se caía porque lo que estaba haciendo era seguir el orden natural de Dios. Y Era el más por una orden, propiedad interna que por una propiedad ajá, externa. exacto, y el orden interno de esa piedra lo hacía caer, ¿no? Porque dentro de todo lo que existe en esta tierra, esa piedra iba a ser lo más alejado que hay de Dios, porque es lo más lejano de aquello que es perfecto, porque no tiene vida, porque no crece, porque no se puede Movimiento. reproducir, no tiene movimiento, no tiene sensaciones, y mucho menos tiene un intelecto, un espíritu. ¿Sí me explico? Si, por ejemplo, preguntaran que por qué llueve, a ver, Dave, ¿por qué llueve? Este Respóndeme como vato. puedas. ¿Por qué llueve? Porque está más cerca de Dios, entonces No, está... no, o sea, trata de responderme bien. Si yo te preguntara ahorita, a ver, por $1,000,000, Dave, explícame por qué llueve en la Ah, Tierra. bueno, pues es el proceso del ciclo del agua, por eso llueve. Ok, pero si te fijas detrás de eso, en realidad no hay un fin, ¿no? ¿No? O sea, las condiciones del planeta simplemente hacen que la lluvia Sí, claro. exista, ¿no? Pero la forma en la que se entendía desde una escolástica aristotélica es que llovía para que justamente las plantas pudieran crecer. Entonces, el fin de la lluvia era lograr que las plantas crecieran, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú ya le estás dando un propósito a esa lluvia. Y las Y por plantas eso crecen para llueve. que tú te alimentes, y tú te Exacto. alimentes para estar fuerte y tener hijos y tener más gente que adora a Dios, y todo va en el ciclo Ajá, es el del mismo ciclo, pensamiento ¿no? perfecto de Dentro del Dios. plan de O Dios, sea, ¿verdad? llueve para Ujú. que la planta crece para que la vaca se la coma, y nosotros nos comemos a la vaca, ¿no? O a la leche, para después poder seguir viviendo y adorar a Dios. Ahí está el ciclo entendido desde esta cuestión como del propósito. O sea, si se Esa es fijan, la teleología. ajá, ya nos está, o sea, ya suena a lo mejor como algo alejado de nosotros, porque ya somos de un siglo muy distinto, pero esa era la forma normal y natural de entender todo lo que todo el mundo, toda la creación divina. Y era algo que además ya estaba visto como una verdad incontestable. Ese era el Porque punto. lo es. Ese era el punto, ¿no? Entonces, justamente frente a eso es frente a lo que varios pensadores del siglo XVII van a empezar a reaccionar, y van a empezar a decir que en realidad tenemos que pensar el mundo de una forma completamente diferente, y sobre todo, lo más importante, tenemos que empezar a acercarnos, tenemos que cambiar la forma en la que encontramos el conocimiento. Y hay muchos pensadores bien importantes, pero quizás el más importante de todos es Francis Bacon. Y Francis Bacon, o sea, como que dentro de la historia de la filosofía hay muchos rockstars, y luego él no es tanto. Y quizás no sea tanto porque luego hay filósofos que nos encantan porque escriben chingoncísimo, porque su prosa es fregoncísima y algunos versos también, y porque además tienen como mucha honestidad y mucho pathos en la forma en la que escriben, ¿no? O sea, como mucha emoción. Y O es porque su genial. fórmula se quedó muy fuerte también, ¿no?
Ajá, también. O sea, pero es genial leer a Kierkegaard. O sea, porque Kierkegaard realmente, o sea, lo lees y te mueve por dentro Es, algo, es te más un mueve las poeta que emociones, un claro. filósofo en realidad. Y te pasa lo mismo con Nietzsche, por Claro, ejemplo, ¿no? O 100%. sea, eh, y esos son los Por que... eso son tan odiosos Hegel y Heidegger, porque son los antipoetas de la historia, Ay, son los Kant. vatos más. Sí, ajá. Eh, pero luego también tenemos a otros, o sea, que escriben bien, pero que luego no nos llegan a mover las vísceras de esa forma, ¿no? Y yo siento que a veces a Bacon, que no escribe mal, pero que no es Nietzsche ni Kierkegaard, luego a veces quizás le haya pasado eso y de repente lo dejamos a un lado en la historia de la filosofía, pero el tipo realmente, yo creo que es uno de los pensadores más influyentes que hay de los últimos 500 años, porque lo que él hizo precisamente fue poner las bases para romper con esta escolástica aristotélica. No fue el único, voy a mencionar unos cuantos más, pero yo sí creo que él fue una piedra angular. Francis Bacon fue un inglés que estudió en Cambridge. Y cuando Francis Bacon llegó a Cambridge, llegó todavía a Cambridge cuando estaba toda esta ley, esta regla de decirte Aristóteles es la ley y no salgas de ahí, ¿no? De hecho, él en alguno de sus textos menciona, ¿no? Como que él empezó a odiar a Aristóteles hasta que llegó a la universidad, porque pues le empezaban a prohibir leer a gente que pensara distinto a Aristóteles y que propusiera otro tipo como de cuestiones. Y ya en la universidad él se inspira para empezar a hacer una revolución del intelecto y va a ser a lo que se va a dedicar el resto de sus días, ¿no? A escribir una nueva forma de acercarse al conocimiento. ¿Y qué es esta nueva forma de acercarse al conocimiento? Resumida de la forma más burda posible. Él va a decir que tenemos que separar urgentemente la filosofía natural de la teología. Es lo que, Déjame les explico nomás qué es la filosofía natural. La filosofía sí, natural es la que hoy conoceríamos como ciencias duras, como los estudios de las ciencias exactas. sí, como ciencias. Y él, de hecho, la forma en la que él lo explica es como si fuera el estudio, por ejemplo, del mundo a través de las capacidades humanas, ¿no? Y entonces a través de nuestros sentidos y a través de nuestro intelecto, cómo usando esto podemos llegar a conocimientos nosotros los seres humanos de la creación de Dios, que es el mundo. Es eso. Que de hecho Ya, ese principio es bien aristotélico, pero aristotélico auténtico, no ajá, aristotélico interpretado por auténtico. Aquino. Sí, Ujú. exacto. Eh, entonces, él dice que tenemos que hacer la separación. Y realmente él no es que tuviera algo en contra de la teología, o sea, en realidad él era creyente en Dios. La época, los científicos de aquella época eran creyentes en Dios. O sea, pero él decía que no hacer esa separación le estaba haciendo daño a la ciencia y le estaba, o sea, a la filosofía natural y le estaba haciendo daño a la teología, porque en realidad las dos se trataban de cosas diferentes. O sea, esto me recuerda mucho a alguien más de la época, de otra de esas grandes figuras de esta revolución del siglo XVII, y es Galileo. O sea, Galileo dice que Dios escribió dos libros, o sea, y que si quieres aprender cómo ir al cielo, el libro adecuado es la Biblia. O sea, si quieres aprender cómo vivir para ganarte el cielo. Si quieres aprender de cómo va el cielo, o sea, entender el universo, entonces el libro adecuado es el mundo, y para leer el mundo tienes que saber física y matemáticas, ¿no? Es como diciéndote, eso es estudiando este mundo tal cual. Yo creo que es un poco la misma visión que tenía como Francis Bacon del asunto, al decirnos que tienen que estar separadas las dos. Y lo que él va a decir acá es que tenemos que suplir la deducción para encontrar las verdades por la inducción. Yo ya les dije que la deducción es partir de un principio que es verdad y desde ahí deducir lo demás, de arriba para abajo, y en cambio en la inducción es distinto. O sea, en la inducción lo que tú haces es empezar a hacer observaciones y esas observaciones las vas apuntando y esas observaciones después vas sacando tus propias teorías y luego de los datos que tú saques empiezas a sacar verdades particulares que después puedes poner a prueba una y otra y otra y otra vez.
Y Que con es el... un poco lo que luego va a hacer muy famoso a Descartes, Ajá, sí. porque él lo va a reformular y según él va a ser muy estricto con ese método, aunque tú estás leyendo el discurso del método de Descartes y está siendo el mejor filósofo de la historia en 10 páginas y a la siguiente se contradice. Él mismo en su mismo perro libro. Yo por eso odio a Descartes. Creo que los que más odian la historia son a Sócrates y a Descartes. A Descartes por contradecirse en su mismo libro y haberse hecho famoso con ese. Aunque era entendido que si no decía lo que tuvo que decir, lo perseguían y lo mataban, pero lo odio. Pues yo no lo odio y algunas cosas que dice están padres como de exponer, pero no es de mis favoritos ni de cerca, o sea, pero ni de cerca. Y Descartes, bueno, para la gente que nos escucha que no lee tanta filosofía, pues él es racionalista. Y les menciono esto porque luego el racionalismo tuvo ahí su pique con el empirismo, ¿no? O sea, el empirismo es esta idea de que el conocimiento principalmente lo sacamos de los sentidos y el racionalismo de que lo sacamos de la razón. Y les menciono esto porque Francis Bacon en realidad lo que buscaba era tener un matrimonio entre lo empirista y la razón. De hecho, él tiene ahí una analogía bien curiosa donde dice que los empiristas son como las hormigas, ¿no? O sea, que van juntando pequeños datos, pero que esos pequeños datos realmente no los pueden meter y entender en un sistema más grande. Luego dice que los racionalistas son como las arañas, que hacen sistemas padrísimos y que parecen perfectos, pero todos sus sistemas salen de su interior, ¿no? O sea, pues la telaraña de las arañas sale de adentro de ellas mismas, están chingoncísimas, pero dice, pero sale de ellos, o sea, realmente no tocan el mundo real, ¿no? Es Claro, nada más a lo que le como, llaman la razón, sacamos las cosas de la razón, que se puede sustituir por imaginación. ajá. Y Bacon dice, yo a lo que quiero que lleguemos es a ser como las abejas. Y lo que hacen las abejas es que juntan las dos cosas, o sea, juntan el cúmulo de datos de las hormiguitas, pero después con eso lo meten en un sistema y con el sistema hacen un panal, ¿no? Y ahí ves en el panal que se parece mucho en la forma como geométrica a las telarañas, pero con eso ellos crean miel y dice, y la miel es nutritiva y es muy rica y nos hace bien a los seres humanos y ese es el punto, dice. O sea, él lo que quiere hacer es una revolución del pensamiento que nos lleve a obtener conocimiento y que ese conocimiento acabe siendo el poder más importante de la humanidad. O sea, él veía el conocimiento como si fuera esta adquisición del fuego, ¿no? Por parte de Prometeo que se lo da a los humanos. Bueno, ahora es el humano mismo adquiriendo el fuego por sí mismo y que ese fuego se convierta en el poder más fuerte que tenemos. Y eso tiene que traducirse, y es lo más importante, a algo que le llamaba él la caridad. O sea, que todo el conocimiento humano tiene que tener como fin mejorar la vida humana, disminuir el sufrimiento, aumentar las posibilidades. O sea, es hacia donde va él. Sí, sí, Alfa. Dos cosas. Esa caridad debe ser entendida como caritas. Caritas, Ujú. palabra griega que es el amor cristiano. Es tal cual el amor cristiano. Y este, Humberto Eco, que es uno de los más, bueno, fue uno de los más grandes medievalistas. Era un completo, pues un gran pensador en general, muy buen epistemólogo, un buen lector de filosofía, pero sobre todo era un experto medievalista. Escribió una novela bien famosa, súper famosa, bien importante, que se llama El nombre de la rosa. Buenísima, apasionante, increíble. Y su personaje principal creo que se llama Guillermo de Baskerville. Y Baskerville por los The Hounds of Baskerville de Sherlock Holmes. Y Guillermo por Francis, no, por Guillermo Ockham. Pero toda la personalidad de William of Baskerville está basada en Guillermo Ockham. En Guillermo Ockham, en Francis Bacon, perdón. Francis Bacon. Sí, a la gente que le guste leer y nos escucha y no haya leído esa novela, léala. Está divertida, la verdad. Y son de esas novelas que aparte de divertirte aprendes algo. Y de hecho, el tema va hacia un libro perdido de Aristóteles, Ajá, justamente. sí, sí, está bien chido. Ok, me quedé en lo de hacer del conocimiento el arma más importante y utilizarla para el bien humano, ¿no? Para disminuir como
como Simón. el dolor, ok. Fíjense cómo este twist lo que está diciendo es, dejemos a un lado las autoridades. O sea, algo ya no tiene que tener, o sea, el conocimiento no nos conviene que tenga autoridad que no se pueda criticar. Todas las autoridades son criticables siempre y cuando, digamos que el acercamiento adecuado al conocimiento nos indique que no va por ahí el asunto. Y lo que él decía era, nos conviene encontrar una forma de encontrar el conocimiento a través de una observación cautelosa de la naturaleza. Y esa observación, además de ser cautelosa, también es paciente. O sea, es como si fuera, como si nos estuviera diciendo, vamos a ir lento pero seguro en la adquisición del conocimiento. O sea, vamos a ir lento observando y luego poniendo sus observaciones en pequeñas verdades y luego metiendo esas pequeñas verdades a prueba una y otra y otra y otra vez. Y eso lo que va a hacer es que va a ir poco a poco a ir construyendo conocimiento de abajo hacia arriba. Y ese conocimiento va a ir poco a poco subiendo, pero de una forma mucho más segura a como pasaba anteriormente. De hecho, él hace una disertación interesante ahí y una crítica acerca de la genialidad, ¿no? Dice que en realidad la genialidad no nos ayuda a llegar al conocimiento verdadero, o sea, más bien nos ayuda a llegar a nuestro destino de forma más veloz, o sea, más rápida en el tiempo, dice, pero eso no nos va a decir si vamos al lado adecuado o al lado erróneo, ¿no? O sea, lo que nos va a llevar a la verdad es el método. Y si tienes el método adecuado y eres genial, pues bueno, vas a llegar antes. Pero si no tienes el método adecuado y eres genial, entonces te vas a alejar de la verdad mucho más rápido, ¿no? Y vas a acabar todavía mucho más perdido de lo que estabas. Sí, la genialidad es velocidad, el método es dirección. Ajá. Y aquí él agrega otra cosa como para hacer esta distinción entre la nueva forma de pensamiento que él está proponiendo de lo que se tenía antes. Y él dice es que, o sea, la filosofía y la escolástica lo que nos han heredado es gente brillante para argumentar, gente brillante para ganar argumentos, ¿no? O sea, para entrar en la disputatio que le llamaban y hacer fama a través de la forma en la que utilizaba las palabras, dice, pero es que en realidad esas palabras podían estar alejadísimas de la verdad, ¿no? Entonces eran palabras que no nos llevaban a nada más que ir aumentando egos y seguir alejándonos de lo que realmente es, ¿no? Y acá lo que necesitamos es dejar esos egos a un lado y poco a poco, a través de un acercamiento constante a lo que es, ir aumentando el conocimiento de lo que hay. Sí, Alfa. Luego, cuando estudias así la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, te das cuenta que básicamente pues todos variaciones sobre el mismo tema, porque ese mismo tema ya se había discutido desde Sócrates con Sí. los sofistas. Luego se discute aquí y luego va a ser uno de los puntos centrales del pensamiento de Wittgenstein, que Wittgenstein se considera un gran filósofo revolucionario en sí mismo, como un único en su especie, pero básicamente ese es el argumento. Ya cada quien sale con una respuesta diferente a ese problema, pero nos volvemos y nos repetimos y nos repetimos y nos repetimos, y yo te puedo asegurar que ese sigue siendo uno de los temas, no solo de la filosofía, sino de todo el conocimiento académico hoy en día. Sí. No, y de hecho, por ejemplo, si tú ibas a la academia platónica, o sea, la idea que se tenía era que dentro de la academia platónica había unas discusiones a muerte, ¿no? O sea, como discusiones bien interesantes entre gente que tenía posturas completamente diferentes de lo que era la verdad, ¿no? Y de cómo acercarse a ella. Empezando por Platón y Aristóteles, ¿no? Que algunas cosas compartían, pero que en otras cosas eran completamente diferentes. Eh, y ahí es, por ejemplo, donde entra un poco algo que decía Galileo. O sea, Galileo, eh, cuando la Iglesia Católica se fue en su contra, porque Galileo dio la prueba ya de que Copérnico tenía razón y de que la Tierra no era el centro del sistema solar. Eh, Aristóteles, Galileo, una de las cosas que dijo es que si Aristóteles estuviera vivo en ese momento, se pondría del lado de Galileo. O sea, si Aristóteles viera las pruebas que Galileo le enseñó a los expertos de la iglesia,
que Aristóteles hubiera cambiado de opinión sobre la forma en la que él percibía el universo. Acuérdense que Galileo fue uno de los primeros en utilizar los telescopios. Y utilizando el telescopio vio que la luna tenía cráteres y que había lunas en otros planetas, ¿no? Alrededor de planetas como por ejemplo Júpiter, ¿no? Vio las lunas de Júpiter. Que las lunas tuvieran cráteres a lo mejor es algo que a nosotros nos parece X, pero es algo que derribaba por completo la visión escolástica y aristotélica del universo, por lo que les había dicho anteriormente, o sea, porque ellos pensaban que toda esa parte del mundo ya era la parte perfecta, ¿no? O sea, la luna y el resto de los otros del espacio eran esferas perfectas. Y el hecho de que tuvieran cráteres como la Tierra, te decía que estaban hechas de materia y que tenían formas irregulares. O sea, no eran objetos inmateriales perfectos, ¿no? Geométricamente perfectos, no lo eran algo diferente, imperfecto. Y entonces eso derrimbaba toda esa cosmovisión. Y está bien interesante justamente que Galileo defendiera el punto de esa manera, diciendo Aristóteles estaría conmigo, ¿no? Entonces creo que ahí entra perfectamente lo que dices al principio, Alfonso, de cómo acaba siendo una desvirtuación del Aristóteles original, pero a final de cuentas, aunque fue una desvirtuación, pues fue una desvirtuación que acabó dominando el pensamiento occidental durante muchísimos siglos. O sea, está cañoncísimo eso. So far, so good. ¿Tienes algún comentario, Dave? No, fíjate que, pues estoy aprendiendo bastante. ¿Me puedes repetir ahorita lo que dijiste, Alfa, de la palabra que significa buen cristiano? Caritas. Caritas, Caritas. caridad. Es que lo tenemos como caridad, Ajá, pero luego como que pues ya también ya deslizamos el significado y sí. pues pensamos que caridad es ayudar a alguien que tiene hambre, Sí, ¿no? por Y eso te lo ser muy pregunto, bueno, porque me pero llamó la atención. Entonces, viene del latín, ¿no? Del griego, me viene dijiste, del ¿no? griego. Ok. Es un griego que se llama el griego koine, que es el Ajá. griego que es como el griego, es lo que tenemos como el inglés ahorita. Es el griego internacional porque Grecia comprendía no solo lo que hoy conocemos como Grecia, sino una cosa que se llamaba la Magna Grecia, que incluía muchas otras regiones. Entonces, ya muchos como que griegos eran dialectos en realidad y Ujú. no se entendían bien. Entonces, se establece para los tiempos en donde se tenía que organizar un imperio grande, el griego koiné, que es la versión internacional de ese griego, y ese es Caritas, que es ese tipo de amor, tipo como el de Corintios 13, y como ya más se va a desarrollar en el Nuevo Testamento, las cartas sobre todo, las cartas del Pablo. Entonces el Cáritas es un amor cristiano, pero que no se limita solo a ni a adorar a Dios y no se limita solo a ayudar al desprotegido. Ok. Sí hace mucho énfasis en las dos, pero va mucho más allá. Y es un amor que la verdad teóricamente es precioso. Y digo, no lo digo yo por ser un mocho de closet, que a final de cuentas sí siempre le gusta leer esas cosas, sino pues, o sea, tú lo lees y te apasiona y te mueve y dices, ay, pues qué bonito, o sea, pues sí, o sea, está muy padre. Gracias. Y respecto a lo que han estado diciendo, pues sí me parece bastante interesante y un poquito triste cómo las muestras de la historia toman a un personaje o una ideología y la hacen, toman la esencia que les sirve y le enseñan en este caso durante mucho tiempo, como tú dices, y no necesariamente tenía la verdadera postura de Aristóteles, ¿no? O sea, qué interesante que así se llamara y realmente no reflejaba al 100% lo que él hubiera querido. Qué loco y qué triste. Es que digamos que sí tenía, ¿cómo lo explico? O sea, en la escolástica aristotélica sí parten de muchas cosas que sí dijo Aristóteles, pero lo que hicieron nada más fue otra vez deducir de lo que dijo Aristóteles qué seguiría, ¿no? O sea, si Aristóteles dijo esos principios, si encontró más bien estas verdades, entonces bajo la deducción, ¿a qué más verdades puedo llegar? Cuando en realidad Aristóteles fue famoso en su tiempo porque él observaba la naturaleza. O sea, no siguieron, ahora sí que parte del método de cómo realmente él llegó a sus principios, no lo siguieron, ¿no? Y si lo hubieran seguido, entonces a lo mejor hubieran cambiado
O sea, hubieran encontrado muchos errores dentro de lo que encontró Aristóteles, pero porque todos los seres humanos nos equivocamos. Ese es el punto. O sea, precisamente por eso tenemos que tener un método que todo el tiempo esté poniendo a prueba y error y a prueba y error y a prueba y error aquellas observaciones a las que vamos poco a poco llegando los seres humanos, ¿no? Yo creo que eso es el punto. Y siento que es la parte como mucho más valiosa de lo que está mencionando Bacon. O sea, porque eso es lo que nos está diciendo. O sea, nos está diciendo, nos conviene ir más lento pero seguro, nos conviene ir poniendo todo lo que estamos recopilando y todo lo que estamos obteniendo de la naturaleza continuamente a prueba. Y de hecho él lo llega a mencionar, él dice, o sea, de las cosas que estamos nosotros descubriendo aquí ahorita y de lo que yo puedo deducir en toda mi vida, pues este conocimiento se pondrá a prueba por mucha gente después, o sea, en este siglo y en los que vienen. Y si después esa gente pone a prueba cosas que yo dije y que otra gente brillante de ahorita dice y se da cuenta que estábamos equivocados, pues que lo cambien, o sea, que cambien realmente lo que lo que es ese conocimiento y la verdad. Oye, y perdón que te interrumpa, porque también ya lo habíamos dicho en otros podcasts que habíamos platicado que ese era el problema también de las verdades absolutas, incluso en la ciencia, ¿no? O sea, cómo se va demostrando aquello que se pensaba, digo, desde esa época, que era como una verdad absoluta. Pasa el tiempo y nuevos descubrimientos, avanza la tecnología y nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Como, no sé, el átomo se me ocurre, o el cómo funcionan los hoyos negros y todo esto va cambiando la manera, porque se va haciendo una especie de cadena y va cambiando mucho la manera de cómo nosotros pensábamos que funcionaban ciertas cosas y realmente no teníamos el conocimiento suficiente para saber que realmente funcionaban de una manera diferente. Precisamente por eso lo más importante es el método, no es a la verdad que llegas. Es eso, o sea, yo creo que esa es la gran aportación de lo que Bacon está diciendo. Y es lo que le da pie realmente al método científico. Al método científico entendido de una manera adecuada, ¿no? Es precisamente eso, o sea, es como esa gran genialidad, digamos. Porque lo que había antes hace que cuando estés equivocado, ahora sí que no tengas una forma de falsificarlo. Y si no tienes una forma de falsificar tu verdad específica, entonces te puedes ir por la libre 500 años y esos 500 años no puede estar más alejado de la verdad, ¿no? Hasta te puedes alejar más. O sea, por ejemplo, lo que los dije de la perfección de los objetos celestes, eso viene en muchas culturas, o sea, no solo es de griego, no, o sea, esta idea de entender los objetos celestes como esferas perfectas, o sea, entender la esfera como la figura geométrica más importante de todas, esto viene de muchísimos pensadores de muchas épocas y muchas culturas. Pues desde Pitágoras, para empezar. Ajá, y tiene sentido, ¿no? O sea, que lo vieron de esa forma. O sea, sí hay una lógica detrás de, y hay una lógica además que se puede, que se podía defender hasta de una manera muy intelectual y muy elegante, ¿no? Y muy Pero lógica ya, de acuerdo al tiempo, ¿no? Porque no había claro, o otra manera, sea, sí. pero ya cuando estás viendo, observando con un telescopio que las cosas no son así, pues claro que eso te va a chocar. Y aquí lo que va a importar es cuál es tu mindset, ¿no? O sea, tu mindset es decir, ah, no, ya tengo autoridad. Dios hizo así las cosas porque son perfectas y no pueden ser de otra manera. Y entonces si lo veo así, pues ya no puedo modificar ese pensamiento, ¿no? Mira, ahí te va un ejemplo de cómo la lógica se utilizó en función de algo a lo que se llegó por no lógica. Lo acabo de decir muy mal, pero con el ejemplo lo van a entender. La iglesia desarrolló un dogma que se llama el principio de infalibilidad del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es la persona más directa en relación con Dios. Dios es perfecto. El que mejor puede entender a Dios es el Papa. Entonces el Papa no se equivoca. El Papa no se puede equivocar y se acabó, punto. Y como el principio máximo es autoridad, la máxima autoridad es el Papa, entonces si el Papa dice algo está bien automáticamente. Entonces estás utilizando un principio de lógica, pero que parte de una, ya saben, de una Y ese tipo de Tontería. cosas fueron las que le acabaron quitando, está curioso porque fueron las que le acabaron quitando la autoridad a la iglesia con el claro. tiempo, ¿no? O sea, desde que llegaron esas mentes modernas y esta revolución y gente que te empezó a mostrar con evidencia otras cosas, pues tarde o temprano la gente intelectual primero empezó a cambiar de parecer y ya después, pues la gente de común y corriente, ¿no? O sea, que ya está viendo, eh, pues
que los papas se equivocan un chorro, ¿no? Como Porque son seres nosotros. humanos. Ajá, exacto. O sea, esa es la cosa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, alguna vez les contesto, me gusta mucho cómo en el sistema de Copérnico, o sea, Copérnico es el primero ya en la época después de Cristo, de los famosos que pone la Tierra en el al Sol en el centro del universo. Digo de esa época porque ya había griegos antes de Cristo que habían puesto al Sol en el centro y no les habían hecho caso. Pero bueno, Copérnico fue de los famosos, el primero en hacerlo. Y de la gente que sí lo peló, o sea, de la gente que sí le hizo caso y que sí adoptó ese modelo, uno de ellos fue Kepler. Kepler fue el que acabó descubriendo que las órbitas no eran circulares, sino que eran elípticas. Porque todavía en el modelo de Copérnico las órbitas eran círculos perfectos. Y les había alguna vez dicho que está bien curioso ver, él le mandó una vez una carta a un amigo y le dijo que al haberse dado cuenta que las órbitas eran elípticas había sido un pedazo de mierda, ¿no? Así lo expresó, o sea, this is a piece of shit, ¿no? Porque él no quería que fueran elípticas, porque se le hacía poco elegante que fueran elípticas, ¿no? Y los Exacto, pero es el asunto de la verdad. O sea, la verdad es la Ajá, verdad aunque no te guste. exacto, o sea, y los astrónomos, él y Galileo, ellos lo que interpretaban al entender el cosmos era que estaban viendo a la cara la creación divina. Estaban entendiendo las leyes divinas que están gobernando toda la creación. O sea, es como casi verle la cara a Dios a través de la ciencia, ¿no? O sea, realmente lo vivían como si fuera el conocimiento de conocimientos. Y también por eso le choca el doble, ¿no? O sea, porque dices que esto debe de ser perfecto. O sea, ¿por qué chingados me pones una elipsis, no? O sea, una elipsis no es igual de perfecta que un círculo. Y si Dios es Dios y Dios lo puede todo, ¿por qué fregados no hace las órbitas circulares y las mete en un elipsis? O sea, en realidad estaba conflictuado, pero lo más importante de todo no es que se haya conflictuado, es que aceptó la evidencia. Ese es el gran cambio. Aceptó la evidencia, ¿no? O sea, me caga que sea elíptica, pero ni pedo. O sea, lo que me dice la evidencia es que es elíptica y me chingué. Ya después él se inventó otra explicación de por qué eran elípticas y ya regresó otra vez como a sentirse fascinado por la perfección divina, ¿no? Pero eso ya va después. O sea, el punto es que de buenas a primeras, esa evidencia incontrovertible, o sea, esa evidencia que parece que no se puede refutar, irrefutable, se tiene que aceptar. No sé si se acuerdan del bosón de Higgs y de la maquinota esta que crearon para hacerle los estudios. Recuerdo vagamente ahorita que justo antes de que arrojaran los resultados, eh, había un escenario de probabilidad de lo que podía pasar con ese aparato, en donde si pasaba el escenario A, la teoría de cuerdas iba a estar completamente equivocada. Si pasaba el escenario B, la teoría de los multiversos iba a estar completamente equivocada, ¿no? Y yo vi un documental donde están ahí entrevistando a los expertos en el tema, ¿no? A Sheldon en String Theory, bueno, a los de veras y a los de veras en los multiversos, y los tipos estaban fascinados y al mismo tiempo aterrados porque veías un tipo que llevaba 40 años De tu vida trabajando en estudiando la en teoría algo de así, ¿no? cuerdas, que Imagínate. toda su vida iba de eso y decía, es que si mañana la máquina arroja este dato, todo lo que hice se fue al caño. Todo su prestigio académico, todas Exacto. O sus sea, teorías. Tu vida hasta tu trabajo, empiezas de cero en otra cosa. todo eso es anécdota, ¿no? Y ya son papeles que puedo utilizar, pues, para forrar árboles, ¿no? Como le pasó a la obra de Bach, ¿no? Que vendieron gran parte de su obra para empapelar Carne, árboles en invierno. envolvían la carne Sí. ahí del pueblo, así, Ajá, sí. las partituras. Y los de los multiversos igual. Al final, o sea, si quieren el spoiler, al final el resultado que dio el experimento fue un resultado más hacia el centro en donde todavía podía dar apertura, o sea, no fue concluyente,
Entonces todavía puede haber apertura a que alguna de los dos esté correcta. O sea, pero lo que sí se me hizo chingón de esto es la mentalidad de los científicos, porque era, si es esto, me chingué, ¿no? O sea, me chingué. Y ahí vías platicando al de String Theory, el de teoría de cuerdas contra el de multiversos, y cotorreando de, pues ni pedo, güey. O sea, si sale esto ya valimos madre, o tú o yo. Eh, eso, eso va Búsqueda del conocimiento verdadero, que es lo que debe de ajá, ser. eso va en contra de la naturaleza humana, así, tal cual. Eso va en contra, yo creo, de la naturaleza humana. O Otra sea, cosa que tú nos habías comentado en el podcast, porque nos vivimos para contarnos historias. O sea, vivimos de hacernos una narrativa. sí, Y sí ha pasado exacto. mucho que la gente o que gente falsifica evidencia que va en contra de la teoría que él antes había postulado y demuestra la teoría, la evidencia ya manipulada para seguir con su teoría, aunque él mismo o ella misma lo haya encontrado. Ajá, sí. De hecho, Francis Bacon tiene, dice que así como nos dice la religión cristiana que tenemos que tumbar a los ídolos, o sea, como que no puedes idolatrar, ¿no? Idolatrar es pecado. Él dice que tenemos que hacer lo mismo, pero con nuestra ciencia, ¿no? Decía, hay diferentes ídolos que tenemos que tirar. Uno me acuerdo que le llamaban los ídolos del teatro. Y los ídolos del teatro, pues era Aristóteles, y era los griegos, y era como decir, no, no nada más porque lo dijeron ellos hace mucho tiempo, va a ser verdad. Tenía otro que era ídolos de la tribu, y los ídolos de la tribu tenían que ver justo con la naturaleza humana, o sea, con aquellas cosas en donde la naturaleza de la especie que somos nos lleva a equivocarnos frecuentemente, ¿o no? Y a querer creer cosas para que nos hagan sentido, justo lo que estamos haciendo ahorita. Y tenía otra que era ídolos de la cueva, y los ídolos de la cueva tenían que ver ya más bien como con esas particularidades, ¿no? Como de cada quien, ¿no? O sea, y cómo de repente yo, por mis experiencias vividas, puedo preferir pensar que esta es la verdad y no salirme de ahí. Entonces, o sea, en ese sentido, a grandes rasgos, creo que estoy de acuerdo con él. O sea, en realidad, eh, este pensamiento ya muy científico, por eso nos tardamos tanto tiempo en ya darle una forma muy específica y llevarla como a niveles más altos, porque juega en contra como de nuestras emociones, y porque juega en contra de nuestras narrativas, y porque juega en contra de hasta de nuestra paz, ¿no? En muchos sentidos. O sea, es más fácil agarrar un mundo hipercomplejo y cambiante y simplificarlo lo más que se pueda en una historia que yo pueda entender y seguirle por ahí. Entonces, eh, pues creo que al final Francis Bacon acaba poniendo acaba mostrándonos ese camino de lo que se podría hacer con un método científico, y también acaba haciéndole, creo yo, una carta de amor a esta nueva forma como de aproximarse a la realidad, ¿no? Eh, y después de él, y también después de los esfuerzos de Kepler, de Copérnico, de Galileo, de Newton, pues creo que el mundo se transformó para siempre. Y no es como, no es una coincidencia, o sea, que poco tiempo después de esto, un siglo después, haya llegado los inicios de la revolución industrial, y no es coincidencia tampoco que, que se haya transformado tanto el mundo en tan poco tiempo. O sea, porque realmente es lo que pasó. O sea, vean ahorita el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, el mundo de computadoras y de celulares y de internet y de megaciudades y de globalización y de aeropuertos que conectan a todo el mundo y de naves espaciales, o sea, de coches eléctricos, de aviones. Está cañoncísimo. O sea, y no tendríamos absolutamente nada de esto sin esta forma diferente de acercarnos al conocimiento, sin esta forma que parece que es más lenta a nivel individual, pero que su fortaleza es una fortaleza colectiva. Porque si todos seguimos absolutamente el mismo método, aunque yo solo descubra una verdad pequeña que cabe aquí, si junto esa verdad pequeña que cabe aquí y la ensamblo con el resto de las verdades pequeñas que muchísima gente más está descubriendo, entonces de repente esta verdad pequeña se hace una verdad gigantesca.
Eh, y creo que pues es lo que ha ido sucediendo en los últimos años de historia con el conocimiento humano. Hay un, hay un, este vato no es filósofo, creo que, no, tú sabrás qué es, no sé si es psicólogo, pero es muy bueno porque es actual y es muy, muy, muy preciso con este tipo de método en muchas cosas, sobre todo en la expresión del lenguaje, en cómo escribimos, en cómo ¿Pinker o pensamos quién? y en la historia de cómo hemos ido Y es pensando. psicólogo. Y tiene un libro muy padre que se llama Ilustración Ahora, Enlightenment Ujú. Now, que ahí toca mucho estos temas de una manera bien padre. Steven Pinker, canadiense, ¿no? También. De hecho, Eh, sí. Ujú, De hecho, esa también es una carta de amor completa a este método y esta forma de ujú, acercarse al conocimiento. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que ahí él dice que pese a todo lo que creemos, estamos viviendo en la época más pacífica de la historia. O sea, que si hablamos de per cápita, o sea, de cuánta gente hay, cuántos asesinatos hay, cuánta gente hay, cuántas violaciones hay, cuánta gente hay, todo lo demás, incluyendo guerras, dice, o sea, estamos viviendo la época más pacífica que hay. Eh, También hace una comparación, por ejemplo, de toda la gente que ha matado a la ciencia, obviamente son aproximados con toda la gente que ha salvado, incluyendo Primera y Segunda Guerra Mundial, y mucho más gente se salvó por la ciencia, por ejemplo, la penicilina, ¿no? La penicilina ha salvado claro, muchísimo más gente de lo que una bala ha matado gente, Hoy inclusive mismo, o bombas. sea, con la vacuna del COVID, precisamente por cómo la pudimos hacer rápido y todo, ¿cuánta gente no se salvó? Ajá. Aunque ya alguien pudiera argumentar que el COVID se hizo en un laboratorio y bueno, ya sería. Sí, teorías de conspiración. yo a veces sí creo, yo soy cero conspiranoico, pero a veces digo, oh, tal vez. Pero no, jamás lo argumentaría porque no tengo elementos para decirlo. Oye, yo nada más, me acordé de cuando estabas hablando de las piedras, hay un poeta chileno que es buenísimo, que se llama Gonzalo Rojas, y tiene un poema preciso que se llama Sobre la imaginación de las piedras. Si pueden, ahí búsquenlo. Está pues en internet, está muy fácil de encontrar. Está Gran preciosísimo. nombre. Sí, sobre la imaginación de las piedras. Y hay una parte en la que dice, eh, no lo han le- no han leído Wittgenstein, pero saben que se equivoca. Y es buenísimo ese poema. Y hablaste de Francis Bacon. Yo había platicado de uno de mis libros favoritos que se llama Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar. El personaje principal está basado en, en Francis Bacon, en Paracelso y en un alquimista español que ahorita se me escapa, que no es Arnau de Vilanova, es otro, pero cuando me acuerdo les digo. Pero bueno, ahí hay otra relación que podemos encontrar por ahí. Bueno, perfecto, amigos. Pues ahí están las recomendaciones. ¿Nos repites el nombre del libro de Enlightenment Now? Sí, tal Es cual el así. libro y el autor es Steven Pinker. Steven Pinker. En español debe ser algo así como ilustración Ilustración ahora ahora. o... Ujú. Sí, y su predecesor, que también es un libro muy famoso, que se llama The Good Angels of Our Nature, creo. No sé la traducción cómo se llama, pero es algo así como pues, los ángeles dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, que Ujú. es donde por primera vez desarrolla esto que dice Jorge, que estamos viviendo la mejor época de De la la historia de la historia. humanidad hasta ahora. Bueno, amigos, así concluye un programa más. Como siempre, les pedimos que si les gusta este contenido, pues bueno, se lo recomienden a gente que ustedes saben les puede gustar. Déjenos sus comentarios, siempre los leemos y la verdad es muy satisfactorio saber que les gusta y poder contestar sus dudas o simplemente poder platicar de estos temas que nos gustan tanto. Antes de cerrar el programa, Alfa, Perdón, Dave, sí, dos cosas. Uno, agradecer a Jorge porque esta semana me tocaba a mí, pero yo tenía un viaje planeado y dije que no iba a poder organizar nada. Y pues él se echó el equipo al hombro. Muchas gracias, Márquez. Y la otra es, pues, mandar saludos a la familia Zarzosa Frost, a Gabriel, y a Sana y a sus hijos, que pues yo iba a estar allá visitándolos, pero por azares del destino y complicaciones no pude. Y pues lo siento mucho, los quiero mucho, pero pues ahí nos veremos después. Gracias, amigos. Yo también le quiero mandar saludos a Claudia Ordaz, una exalumna mía que nos escucha desde mucho tiempo.
Me pidió saludos, Claudia. Gracias por vernos. Qué padre, Sí, la gracias, verdad Claudia. nos gusta mucho que nos pidan saludos y saber que les gusta este contenido. Yo, la verdad, como siempre, siendo un poquito más atrás de todo esto que platicamos, sé que la gente lo disfruta mucho y sé que aprendemos mucho de este contenido. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana en este su podcast de la risa y el olvido.